ahora nos vamos a comportar un poco más. Sí, ahí sí. Mijael, cita, dele. ¿Querés partir tú o cómo? ¿Ah? No sé, yo, a ver, como al menos transcurre como la narración, podría ser que es una tripulación en donde uno de los personajes eh, empieza a contar un episodio muy significativo de su vida, largo, y que sería el centro de la historia. Y no sé qué más decir, como que no sea spoiler, como... Yo creo que igual se pueden hacer spoiler, ¿o no? Spoilea, nomás. Sí. No, pero ya el problema con que aparezca ahí. Perdón. Chocolate. Dale, dale. Que, a ver, algo que ya se dijo en la clase en realidad, pero que la persona que narra es de Inglaterra y que se suma a una travesía francesa, de empresa francesa, en donde llega al Congo y en realidad, como a mí al menos lo que me llamó la atención, como que era impactante, como las narraciones sobre la precariedad, no sé, como cuestiones bien horribles de la misma empresa, el objetivo de la empresa, de la situación en el Congo, y no sé qué siga visto, por favor. Eso. Sí, yo igual encuentro que es súper práctico cómo va narrando los distintos episodios. De hecho, encuentro igual que como que no narra tantas acciones en realidad. Como que él es mucho más de dar como su apreciación con respecto a las cosas que van pasando a lo largo del texto. Onda, no Impresiones, sé, sí. sí, Es como una como colección de que, impresiones. como que lo que decía Cita, cuando encuentra, no sé, están gente africana en tal parte, así los mire y va explicando qué es lo que siente o qué es lo que piensa de esa situación. Y bueno, está esta figura como de Kurz, que es como que es una persona de la que todos hablan, así como que persona con la que se encuentran en la expedición, le dice, no, este loco es bacán, y tenéis que conocerlo. Y como que era como su principal motivación. Y de hecho es terrible extraño porque no conoce a ese loco hasta como el libro 3 casi, o Al el final del final. libro 2. Entonces como que estáis todo el rato esperando que pase algo y cuando llegáis te encontráis con un loco que prácticamente es moribundo. Así. Mm. Entonces, eh, bueno, ya ahí como yendo al final, supuestamente, eso igual no lo entendí bien, creo que es un poquito complicado. Como que supuestamente ellos tenían que ir a buscarlo, parece, como para llevárselo de vuelta, porque estaba todo yendo mal en la empresa. Como que el loco había conseguido mucho marfil, pero como que ya las cosas no estaban yendo bien. Y nada, pues el loco no se quería ir y trata de escaparse, y creo que en la noche como que el Marlowe, que es como el que narra, como que va y conversan una cosa medio extraña, como bien, no sé, tétrica, y después se lo llevan y cuando se están yendo muere. Y nada, pero igual como que Marlowe queda impactado de cómo es Curso. Eso, no sé. Buena. Sí. Yo quiero abordar como unos hilos a la historia, que es el relato de un viaje, ya que tiene tres niveles. Em, Hay cuatro marinos no sé cómo decir, en un barco en el Támesis esperando para viajar al día siguiente. Y uno de esos, que se llama Marlowe, empieza a contar este evento que decía la cita, que es toda la historia. Toda la historia es un monólogo de Marlowe, pero que ni siquiera lo narra Marlowe, sino que lo narra el amigo, que es anónimo, no sabemos quién es, que lo escucha. Em, y este viaje es una aventura, como recordando todo lo que dijeron los cabros, una aventura como al centro de África, que es el Congo. Y ahí, lo que dijo Álvaro hoy día me pareció súper interesante. Yo también como que seguí algo así como la historia de la recepción o de la interpretación de este texto. Y claro, al principio quedó como una crítica súper dura al imperialismo colonial europeo, que aquí yo después les voy a, no sé si compartirle o no las cifras, porque
me gusta que salgan todas las cámaras, entonces creo que se lo voy leyendo yo sola. Y después les voy a pasar el documento. Pero el imperialismo estuvo brígido. El imperialismo europeo y bueno, el imperialismo occidental, porque ya por el 1800 se va a sumar Estados Unidos y va a ser, ¿cómo decirlo? Es un reordenamiento mundial. Aunque no lo queramos las colonias, implica un reordenamiento mundial que hizo como al mundo interconectado por primera vez y quizás de manera definitiva, ¿cachai? Eh, y claro, primero se consideró que esta historia era una crítica al imperialismo, pero después, sobre todo como con recepciones de Chino a Chief, no sé si cachan ese autor, eh, es nigeriano, creo que escribe en inglés también y es súper popular. Las feministas quizás lo cachan porque la Chimamanda Ngozi se inspiró en los cuentos de él que están como bien centrados en la poscolonialidad. Bueno, él tildó la novela de Bloody Racist. Como que no, esta weá ni cagando es antiimperialista, sino que de hecho está como totalmente con la ideología del imperialista europeo. Y ahí Álvarez después matizó con lo que dice Said. Said es un estudioso de los estudios postcoloniales. Edward Said él es palestino, un país que según él, bueno, él mismo señala que ya no existe por todo lo que ha sufrido, como para el conflicto con Israel y cuestión. Entonces, eh, esa opinión no viene de cualquier lado, ¿cachai? Entonces han habido como hartas maneras de recibir este texto y yo les preparé algunas claves que me robé de un curso que estoy haciendo en Historia de Estudios Postcoloniales, que es justamente estudiar qué discursos o qué estructuras, qué teorías, qué todo, qué procesos ocurren después del segundo periodo imperial, del periodo imperial moderno, que no es el que está como del Renacimiento a mediados del siglo XIX, que sería 1850, sino el segundo periodo, que es donde el polo occidental tiene mayor control del mundo. Entonces aquí quizás les voy a empezar a compartir, yo creo, el documento un ratito, pero porfa no saquen sus cámaras porque me estoy aprendiendo sus caras. Este es un momento muy lindo para mí. Em, chuchun, chuchun, chuchun. Se me olvidó cómo share, pero ahí está. Ya recordé cómo sharear. Vamos. ¿Se ve mi cosita? ¿Sí? Sí, sí. Buena. Ya, entonces acá yo les traigo algunos datos sobre el imperialismo y el colonialismo. Álvaro ya les dio algunos datos, así que bacán, pero aquí les traigo la separación entre una explicación más o menos general de lo que es imperialismo. María José Vega, que es una estudiosa desde la literatura de los estudios postcoloniales, divide el imperialismo en dos etapas, como le había dicho. La primera es el imperialismo dinástico o prenacional que empieza con el Renacimiento. Y la segunda etapa del imperialismo, así se llama, imperialismo moderno. Y ese es el contexto en el que Conrad describe El corazón de las tinieblas, que El corazón de las tinieblas se escribió entre 1898 y 99, a fin del siglo XIX. Y data, claro, desde mediados del siglo XIX hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, con las economías debilitadas después de la guerra, y bueno, todo expuesto a la crisis de una guerra que tenía como fascismo interno, que después vamos a ver cómo eso se puede relacionar y abrir los ojos con respecto de la colonialización. Muchos países, colonias modernas, quisieron independizar. Y con estas colonias no me refiero a Latinoamérica ni nada, sino países como Argelia, como India, grandes territorios de tierra. Entonces, por eso son como dos momentos. Y es muy loco, porque a mí siempre que me hablaban de colonización pensaba en Latinoamérica, pero en verdad España justamente no tuvo como otro proceso, un proceso anterior. Aquí les puse unas citas, que la primera es de Said, dice: imperialismo supone pensar en establecerse y controlar tierras que no se poseen, que son lejanas y que están habitadas y que pertenecen a otros. Imperialismo es la práctica, la teoría y las actitudes de un centro metropolitano.
que también tiene todo un despliegue militar y de fuerza económica que no hay que, no hay que obviar, también ideológico. Algo interesante, esto no tiene que ver con el texto, pero sí quizás para cuando ustedes hagan sus trabajos y nos permita así como pensar un poco por qué nos sirven, por qué chucha nos sirven textos como el de Conrad, es pensar, esto también se lo saqué a Said, que ninguno de nosotros está fuera de la sujeción geográfica. A eso Said se refiere a que ninguno de nosotros en la Tierra está libre de pertenecer o existir en un territorio, ¿ya? Los seres humanos existimos en un territorio. Y eso implica que ninguno de nosotros se encuentra completamente libre del combate con la geografía, de la distribución ideológica y de poderes que se distribuyen en el territorio. Entonces, todo lo que estamos mencionando ahora nos concierne profundamente, sobre todo en nuestra condición de chilenos que, como, no sé, eh, antepasado pueblo indígena fuimos colonizados y al mismo tiempo tenemos una relación de, podría decir, imperialismo y sí, ocupación, colonialismo con el pueblo mapuche. Entonces estamos como en la mitad de las dos formas de colonización, ser el colonialista y el colonizado. Entonces, eh, tener eso en vista y la dificultad de ser coherente con los discursos de uno mismo nos va a permitir también vislumbrar por qué hay quizás incoherencia o contradicciones, o como le decía Álvarez según la lectura de Said, dislocaciones en las posturas que ofrece Marlowe. Claro, y ese combate, el combate que hay que hacer como por la geografía, no es solo de soldado de cañones, sino también de ideas, formas, imágenes e imaginarios, que es lo que comúnmente nos toca a nosotros como no colonialistas directos, si tampoco somos los militares en la frontera con el pueblo mapuche igual. Pero de cualquier manera somos parte activa de esa ocupación a modo ideológico. Entonces, vamos coqueteando con esa idea como tratar de pensarlo en nuestro caso. Sí, sí. También les puse, 1914, Primera Guerra Mundial, en Occidente, incluyendo Estados Unidos, todo Occidente poseía el 85% de la tierra en forma de protectorados, colonias, dependencias, dominios y commonwealths, que significa bienes comunes. Como, no sé, en el medioevo, commonwealths eran los bosques, pero esa es la versión como capitalista de dominio común. Yo no sé por qué Álvarez no puso esta cifra, puso como cifra en particular de la situación terrible en el Congo, pero yo encuentro que esto para entender ¿cómo decirlo?, la fuerza ideológica de las representaciones que quiera construir Occidente sobre toda la otredad, que no son ellos, donde Estados Unidos o Europa, la influencia de esa representación es enorme, porque literalmente poseen el 85% de la Tierra. Y 50 años antes no era menor, tenían el 67% del territorio mundial. Entonces, eso. No sé si a ustedes les impresiona verlo, yo nunca había visto esa cifra hasta que les quise preparar la clase y encuentro que es como terrorífico. ¿Qué más? ¿Qué les puse? Ya, sí. Entonces, Memmi y Alberto Memmi, que es otro autor que les voy a citar más adelante, van a decir que entre 1875 y 1914 está el auge del imperialismo occidental o el segundo imperialismo, que no era el renacimiento, renacentista. ¿Ya? ¿Qué piensan de esto? Ay, no sé agrandar esta cuestión. Ahí sí, ahí sí. ¿Le dice algo así como para imaginarse mejor la... Me sorprende que el Congo belga fuera como propiedad de la persona del rey y no como del Estado, siendo el rey como Estado y persona privada a la vez. Como de lo que Es me acuerdo de la verdad, clase. yo no investigué mucho sobre eso, solo sé que en Bélgica todavía tienen una estatua de Leopoldo II, creo que se llama. Qué horrible. Claro, porque durante los primeros años, quizás, no sé, durante 30 años, como que él se publicitó a sí mismo como una empresa civilizadora y, no sé, pues que promovía el bienestar social en esos lugares como pobres y toda la weá, y después se cachó de cómo se había enriquecido tanto ese rey, y fue, claro, por la dureza que, como decían,
la Sidel Mijail describe los procesos que cita Marlowe, que son cuáticos, o sea, esclavitud en toda su ley. Entonces, bueno, acá yo les traje como algunos, no sé cómo decirlo, algunos recursos para ir pensando un poco eh, por qué cuesta tanto clasificar a este personaje de Marlowe, que yo encuentro que es más difícil de clasificar que a Kurtz, a pesar de que Kurtz es el enigma, el centro silenciado de toda la obra. Uno puede fácilmente decir que él es un colonialista, pues sí. Bueno, ahí voy, les traje una cita, pero sobre el informe que él hace de la Sociedad de la Eliminación de las Costumbres Salvajes. Ahí uno cacha como el calibre de colonialista que es Kurtz. Pero Marlowe, sobre todo el primer libro, como que hace muchas críticas ¿cómo se llama? Al imperialismo europeo, y después, de una manera muy extraña, yo encuentro, o a mí me pareció, no sé si les pareció a ustedes, empieza a solidarizar como brutalmente, prometiéndole su fidelidad al ya muerto Kurtz, que era como el colonialista mayor. Entonces, como hay hartas incoherencias, o quizás no incoherencias, pero dificultades como para llegar y poner a alguien así como de bueno y malo. Eso, les traje algunos recursos de un libro que se llama Retrato del colonizado, de Albert Memmi, ¿ya? Así que aquí les voy a ir contando un poquito. Voy a tratar de hacerlo rápido porque les traje citas y me gustaría que las comentáramos, y son citas largas, contextualizadas, entonces, inclusive los que no se leyeron el libro están así como extra capacitados y invitados a participar, porque yo creo que se debe cachar. Bueno, algunas cosas. El retrato del colonizador. El colonizador se niega y el colonizador que se acepta. Ah, ya. Eso dice Memmi, que hay dos tipos de colonizador. El que no quiere ser colonizador y se niega como tal, y el colonizador que se acepta. Aquí les puse que negarse como colonizador trae infinidad de ambigüedades de pensarse, porque se puede ser partícipe de muchas maneras de la colonización de manera pasiva. Entonces cuesta tener como coherencia con la vida diaria y con lo que uno piensa, porque pasa con todo, con el anticapitalismo, con el feminismo, es un tema, pero nosotros no nos vamos a centrar en esa figura, sino en el colonizador que se acepta, es decir, el colonialista. Así lo define Memmi. Y, sin embargo, lo heavy es que esta decisión de aceptarse colonialista, a pesar de que en primera instancia pueda parecer más sencilla que llegar y tratar de luchar con tu condición de europeo que no quiere ser colonialista, en verdad está también llena de ambigüedades. ¿Por qué vamos a usar este perfil del colonialista, del que se acepta como colonizador? Principalmente porque yo creo que nos puede ayudar a caracterizar un poco a Marlowe, como pedazos de Marlowe, sobre todo porque a pesar de que él sea crítico de la empresa colonial, no sé si los que se leyeron el libro, la primera parte del libro, se acuerdan de las ganas que él tenía de ir a África, como no termina ahí por casualidad o por necesidad de dinero. Entonces, de alguna manera, él es partícipe de, mm, de ese mundo colonial. No lo estoy diciendo bien, pero él no está ahí por casualidad o por necesidad, sino porque él quería estar ahí, él quería formar parte de alguna forma del imperialismo europeo. Entonces igual nos va a servir para leer a Marlowe, nos va a servir para escribir mucho lo poco que sabemos de Kurtz, porque él sí es un colonialista como y lomo se dice, no sé. Y bueno, además nos va a ayudar a comprender, yo le puse la fotografía global de quién coloniza, como qué son las prácticas, las cosas, los rasgos principales de quién coloniza, sabiendo que está colonizando, que en este caso sería alguien que se va de la metrópoli, europea en este caso, a formar parte explícita del aparato imperial colonialista en un territorio ajeno. Entonces, claro, aquí les puse que es distinto ser un europeo de la metrópoli, donde, no sé, uno principalmente se enfrentaría a la textualidad del imperio, que son, textualidad del imperio me refiero a la ideología, a los productos culturales que circulan, los escritos, la literatura, pero también la prensa, el arte, no sé, pues un europeo
colonialista va a tener que lidiar con otra clase de problemas, cuando tú ves circo de indígenas, que no sé si ustedes cachan que eso fue como la onda un tiempo. Ah, Eso como producto cultural, o novelas como esta, la de Conrad, o algunas mucho más crueles como con la, ¿cómo decirlo?, con la definición de los pueblos colonizados, pero el colonialista, el colono que se reconoce así como tal, que vive en Europa, no tiene que enfrentarse como a la matanza de niños o a los, no sé, como le mostró Álvarez hoy día, los castigos que cortan extremidades a gente inocente y todo el cuento, las muertes violentas, las violaciones a las mujeres. Es otro calibre como de exposición moral, el colonialista que está fuera de la metrópoli, Entonces, eso es ese es el perfil que vamos a estar revisando, porque justamente Marlowe y Kurtz son colonialistas que viajan. Entonces aquí les puse el colonizador que se acepta o colonialista. Ya. Como se acepta, en consecuencia va a pasar algo interesante. El colonialista va a buscar, bajo todos los medios, como vamos a ver, legitimar la colonización. Y hay hartos rasgos característicos que a mí me gustan mucho. Este loco es bien pesado con los colonialistas, así que bien. Y lo vamos a revisar las citas. Pero uno de los rasgos característicos que haya es su mediocridad, que en realidad los colonialistas no tienen capacidades reales. Aquí yo puse que lo vemos en Conrad, que todos menos Kurtz y el Arlequín. No sé si se acuerdan de ese, pero un ruso medio raro que idolatraba a Kurtz y lo cuidaba y no iba en el viaje con Marlowe. Eh, Todos, menos ellos dos, son rapaces, mezquinos, cobardes, aprovechados, incompetentes, estúpidos. No hay ningún trabajador que valga la pena entre los europeos. Eso es la narración de Marlowe. Volviendo a Memmi, él plantea que en realidad el colonialista, perdón por enredarme tanto, pero es que decir colo todo el rato es como muy raro. Em, Ya, Memmi dice que nada, el colonialista no se ahorra nada, y de hecho lo gasta todo para impresionar al colonizado, al extranjero y al mismo colonizador. Impresionarse a sí mismo, porque como la base de su poder no es legítima, va a tener que tratar de artificialmente construir esa legitimidad eh, con diversos mecanismos que vamos a estar revisando. Entonces, plantea que se debe decir en verdad que la mejor gestión, sí, que la colonia en realidad no está, el imperialismo no está interesado en hacer una gestión eficiente de la colonia. Marlowe va a discutir que sí, de hecho, él va a hacer una separación entre el imperialismo romano y el imperialismo moderno, porque el moderno trata de ser eficiente, pero aún así no es una maquinaria como cuyo único propósito sea sacar plata al mejor costo, ¿cachai? Porque hay mucho peso de la ideología y de la ideología, ¿cómo puedo decir eso? No, mejor lo voy a decir después, porque me enredó. Voy a hacerle caso a mi apunte. Perdónenme por las digresiones, me pegó del libro. Ya, pues, entonces, aquí Memmi plantea que todo colonizar debe aceptar en menor o mayor medida la mediocridad de la vida colonial. También como las cosas se dan fácil en los colonialistas y no tienen mucho que competir entre ellos, eso también Memmi lo menciona como un factor de por qué son todos mediocres. Además plantea que con la situación objetiva se refiere a las condiciones materiales de la vida en la colonia, como tener que cortar manos, tener que violar mujeres, tener que pegar correazos, tener que matar al otro de hambre para hacerle sentir miedo y que trabajen, o bueno, todas esas condiciones son condiciones objetivas. Claro. Él plantea que la situación objetiva impone a todo colonizador elementos dados económicos, políticos y afectivos, que, aunque el colonizador no quiera lidiar con ellos, forman parte del hecho colonial. Aquí hay otra cosa con la que Memmi caracteriza al colonizador, y es que, aquí claro, lo puse así, al aceptarse el colonialista como colonizador, acepta al mismo tiempo
lo que ese papel implica es censurar a los ojos de los otros y los suyos propios, porque el hecho colonial siempre implica explotación. Y no sé, o inclusive la moral cristiana estaría como contra la explotación. Entonces, sí o sí va a entrar, va a insertarse a sí mismo en una ambigüedad. Y esto se va a mostrar justamente en que el colonialista en verdad no está convencido de su legitimidad. No, no sabe en verdad por qué chucha está ahí, como, o sea, con qué derecho. Y siempre va a querer buscar convencer que él sí, su presencia ahí sí es legítima, a él, a sí mismo, a otros extranjeros que no estén en situación de colonialismo y a los colonizados. Claro. Y aquí plantea eso que le puse en negrita. Dice, aceptarse como colonizador sería esencialmente aceptarse como privilegiado y legítimo, es decir, un usurpador. Por eso lo plantea como el cuestión de Nerón. Ay, me salió algo en el chat, pero no lo puedo ver con el sharing. O sea, se puede, pero es como raro, porque me tapa la cuestión, perdón. No, es muy irrelevante, lo cierto. Ah, ya. Interrúmpame, no, si estoy hoy día ando como muy confusa, eso es porque mi cerebro funcionó todo el día, entonces, de verdad lamento mucho si no estoy así como tan elocuente como la del otro día, pero comuníquenme todas sus dudas y si no entienden algo, probablemente es mi responsabilidad, así que pregúntenme nomás. Eh, Em, Digan. Lo que facilita como la censura de lo que pasa en el lugar colonizado para la sociedad que no está participando de manera activa o presencial en el proceso de coloniaje, es el hecho que en Europa las cosas ya llegan producidas, no como que no te va a llegar el chocolate con la mancha de sangre, sino que te llega todo limpio, bonito y te dice de África, ¿o no? Totalmente, Como, eso es uno de los factores. Pero yo creo que no se invisibiliza como todo lo que hay detrás de los productos de ese trabajo. Ponte tú con esas estrategias más directas como la que mencioné del circo o la de estas crónicas de viajes imperiales, como que se construye tanto la imagen de los colonizados como un otro que vamos a ver en realidad no es muy humano, como una otredad que se aleja como de lo deja de ser aplicable una ética, la ética que tenés como para regirte a ti mismo, a tu familia, a tu cultura, sobre ello justamente porque eh, en los discursos que estaban como circulando en la época se legitimaban esas prácticas. Entonces yo creo que no era necesario esconder tanto la crueldad de eso. Claramente, claramente apaña, pues como, no sé, comer ahora productos de origen animal siendo que todos saben como de dónde vienen y qué pasa, ¿cachai? Pero no es solo la invisibilización, sino que la legitimación de ese derecho a colonizar, ejercer imperio. Uy, perdón. Creo yo, no, en realidad no sabría responder. Ya, ¿qué más? Ah, ya. Como para pensar, la existencia del colonialista está demasiado ligada a la del colonizado. Y el colonizado nunca va a poder rebasar esta dialéctica. Cuando dice dialéctica se refiere al diálogo que niega y confirma al otro, entre colonialista y colonizado. Y entonces, claro, para ser colonialista tú necesitas una colonia a la cual colonizar. Entonces ellos no pueden llegar y como extinguir a todo el resto. Necesitan hacer estrategias que perpetúen un poco a esa especie distinta que identifican. Vamos a ver que es una especie distinta a través del racismo. De aquí les puse que ser colonialista, elegir serlo, es también una forma entonces de existir en el mundo. Y les pregunto así si elige esos cards o elige eso malo, como para que lo vayan pensando. Ya, quiero avanzar rápido en esto para poder llegar a la cita. Siempre me demoro tanto, perdón. Bueno, el colonizador, como nos podemos imaginar, crea imágenes y representaciones de los colonizados. Que los colonizados a su vez no tienen los medios, sobre todo en el caso de África, los medios ni el poder para hacer circular imágenes y representaciones que tengan ellos de sí mismos. Entonces siempre es un otro en el poder definiendo al que no tiene el poder. Y eso lo vamos a ver mucho, mucho, mucho en el relato de Marlowe. De hecho, yo ahí veo totalmente el racismo del que lo acusó Chino Achid.
Em, y todas estas representaciones siempre se hacen en función de la utilidad que traen al colonizador. Eso es importante. Bueno, el colonizador también siente autodesprecio porque en el fondo sabe que no es legítimo, entonces se siente culpable. También necesariamente tiene que ser patriota. No todas estas se aplican a Marlowe, por eso la gracia del libro, pero sirve para dialogar. Necesariamente tiene que ser patriota porque tiene una fe especial en la metrópoli. ¿Por qué? Porque el colonialista que se queda en la colonia y no sé, pues tiene hijos que después, no sé, van a agarrar el color de la colonia, se van a broncear o derechamente él se va a casar con una mujer de la colonia y va a tener, no sé, hijos negros, como que va a necesitar fundar su diferencia con el colonizado de alguna manera. Y esa diferencia solo puede sostenerla una ficción que sería la ficción de la metrópoli, ¿cachai? El colonialista nunca, inclusive si es como un alcalde o algo así, nunca trata de invertir en la colonia, sino que siempre está pensando en que él tiene esa situación de poder porque proviene de otro lugar que está legitimado. No puede mezclarse, no puede volverse parte de la colonia. Ay, ay, se me salió esto ya. En esa misma línea, entonces, el colonialista además es conservador, porque no le va a servir una metrópoli europea que, por ejemplo, aquí les puse yo, crean una democracia radical, o una metrópoli que decía ya que no quiere ser imperialista. Entonces, además, si la metrópoli cambia y va evolucionando, o bueno, meramente cambiando, independiente de cuál sea ese cambio, cada vez el conocimiento que tiene el colonialista de la metrópoli va a ser menor, porque, claro, no va a cachar como hasta ahora. Y al no conocer la metrópoli, va a ser más difícil asegurar que es parte de ella como representante y va a perder su legitimidad como dominador. Entonces, el colonialista no quiere que la metrópoli cambie. Esto es importante, no sé si tan importante, bueno, lo vemos en Courts, pero es fascinante. De hecho, esto sale en un discurso de Aimé Césaire, que es uno de los anticolonialistas como más famosos ever, que es la tentación fascista. Aquí Memmi plantea, ¿qué es el fascismo sino un régimen de opresión? Sino un régimen de opresión en beneficio de algunos. Toda nación colonial lleva en su seno los gérmenes de la tentación fascista. Aquí yo le puse que lo dirá Césaire en su discurso sobre el colonialismo, en el que él, después de la Segunda Guerra Mundial, creo, interpela a los europeos diciéndoles que en realidad están haciendo un show, no demasiado grande, pero como un show hipócrita, porque claro, los europeos se horrorizaron muchísimo después de los efectos de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo por el fascismo italiano y el nazismo alemán. No sabían cómo, no podían imaginarse cómo habían ellos mismos cultivado un genocidio tan grande, pero en verdad César les dice que a ellos solo les importa que quienes murieron eran blancos, el genocidio, y de hecho de parte de blancos llevan ocurriendo desde, bueno, desde como 4 o 5 siglos. Entonces, claro, el germen del fascismo está en la colonia, como para pensar. ¿Alguien quería hablar? ¿No los veo? Hola, ahí sí los veo, ¿no? ¿Va bien hasta ahí ahora? ¿Empecé a hablar mejor o sigo así como... me dicen, ¿sí? Vale, ¿estáis cachando? En ti puedo confiar que me va a decir la verdad si estoy hablando raro. No, todo bien, tranqui. Ya, ok. Voy a seguir para que tratemos de llegar a la cita. Y ahí lo voy a dejar de ver un segundito, pero lo siento. Ya, pues. Ahí yo les puse sorprendidos imperialistas por el nazismo y el fascismo. Mala broma, pero es que sí, pues nada que ver. Y aquí también les puse que Kurtz enloquece y termina aplaudiendo la idea del exterminio de estos varones, porque él iba más o menos en una campaña civilizadora, o eso se deja entrever en una cita que, ¿saben qué? Se le iba a leer después, pero quizás se la leo al tiro. ¿Les tenga que se la lea al tiro? Como para que vayamos mezclando contexto. No los veo, pero me pueden decir. Dale nomás. Ya. Es un poco larga, pero bueno, ahí
Me dice así como, ya entendí, para. Ya, dice así, en la página 115. Creedme, no trato de disculpar, ni siquiera explicar. Trato solo de ver al señor Kurtz. Este es Marlowe hablando. A la sombra del señor Kurtz. Aquel espíritu iniciado en el fondo de la nada me honró con sus asombrosas confidencias antes de desvanecerse definitivamente. Eh, es muy importante, dice. El Kurtz original, perdón, dice, gracias al hecho de hablar inglés conmigo. El Kurtz original se había educado en gran parte en Inglaterra y, como él mismo solía decir, sus simpatías estaban depositadas en el sitio correcto. Su madre era medio inglesa y su padre medio francés, las dos más grandes potencias de Europa, como las dos más grandes potencias de Europa en el momento del Segundo Imperio, ya así es como, le da una fotografía que como Kurtz, hijo y representante máximo del imperialismo. Y por si no había quedado claro con esa mención de Inglaterra y Francia, dice después, toda Europa participó en la educación de Kurtz. Poco a poco me fui enterando de que muy acertadamente la Sociedad para la Eliminación de las Costumbres Salvajes le había confiado la misión de hacer un informe que le sirviera en el futuro como guía. Y lo había escrito. Yo lo he visto, lo he leído. Era elocuente, vibrante de elocuencia, pero demasiado idealista a mi juicio. 17 páginas de escritura apretada había llenado en sus momentos libres. Eso debió haber sido antes de sus, digamos, nervios se vieran afectados y lo llevaron a presidir ciertas danzas a medianoche que terminaban con ritos inexpresables, los cuales, según pude deducir por lo que oí en varias ocasiones, eran ofrecidos en su honor, porque ahí, como ya les dijo Álvarez, Kurtz logró que lo trataran como un dios, los africanos. Y bueno, Marlowe dice, ¿me entendéis? Como tributo al señor Kurtz. Pero aquel informe era una magnífica pieza literaria. El párrafo inicial, sin embargo, a la luz de la información posterior, podría calificarse de ominoso, de, de terrible, de repugnante, de horroroso. Empezaba desarrollando una teoría de que nosotros, los blancos, desde el punto de evolución a que hemos llegado, debemos por fuerza parecerles a ellos, los salvajes, seres sobrenaturales. Nos acercamos a ellos revestidos por los poderes de la deidad y cosas por el estilo. Aquí abre otra cita de Marlowe citando a Kurtz. Por el simple ejercicio de nuestra voluntad, podemos ejercer un poder para el bien prácticamente ilimitado, etcétera, etcétera. Ese era el tono, dice Marlowe. Ese era el tono y me llevó a cautivar. Su argumentación era magnífica, aunque difícil de recordar. Me dio la noción de una inmensidad exótica gobernada por una benevolencia augusta. Eran palabras nobles y ardientes, no había alusión práctica, con eso que se refiere a que Kurtz no señalaba las condiciones objetivas de esa explotación. No había alusión práctica que interrumpiera la mágica corriente de las frases, salvo una especie de nota, al pie de la última página, escrita evidentemente mucho más tarde, con mano temblorosa, que pudiera ser considerada como la exposición de un método. Era muy simple, y al final de aquella apelación patética a todos los sentimientos altruistas, llegaba a deslumbrar, luminosa y terrible, como un relámpago en un cielo sereno. Exterminad a estos bárbaros. La cita que les tenía. Loco porque aquí les puse que Kurtz enloquece y esa se supone que es como la parte, porque el escrito que haya Marlowe de Kurtz tiene como dos etapas, una en que hace este informe que es súper imperialista y todo, pero que de algún modo legitima de manera como buena onda al imperio, y después está esa nota final que es que los maten a todos. Ay, sí, ahí se lo había puesto. Entonces, bueno, Kurtz enloquece y termina aplaudiendo la idea del exterminio de estos bárbaros. Y les puse eso porque, claro, eso es más o menos como el triunfo de la tentación fascista, ¿no? Como ahí jugando con la ideología, tratando de ser bueno, mientras al mismo tiempo está ahí siendo quien explota a tierras enteras sobre las cuales no tiene ningún derecho y después triunfa esa tentación fascista. Entre otras cosas, porque Kurt se vuelve loco y todo el cuento. ¿Queda claro ahí? ¿Se ve? ¿Sí? Ya. Acá.
Ya. Además, otra de las características es el rechazo del colonizado. A pesar de que sin el colonizado la colonia no tendría sentido, no sería nada, siempre se quiere rebajar al colonizado. ¿Por qué? Porque si este es un personaje de naturaleza vil, eso mismo, por sí mismo, explica su miseria. Y acá tenemos harto sobre el racismo porque es un tema importante. Yo traté de hacerla corta, pero estaba muy peludo, cabres. Así que lo vamos a hacer más. El racismo. El racismo hace que el colonialista sostenga que la naturaleza del colonizado es distinta. Y bueno, el colonialista recurre al racismo y sobre esto, así como hablando de números, Memi señala que es notable que el racismo forma parte de todos los colonialismos, en todas las latitudes. Y que, bueno, el racismo resume y simboliza la relación fundamental que une a colonialista y colonizado. Y sobre esto señala algo que a mí me gusta mucho, ¿cómo lo dice? Pone que el que se sabe, la persona que se sabe en una mala posición ideológica o ética relativa a los valores, generalmente se jacta de ser un hombre de acción, que extrae sus lecciones de la experiencia. Entonces, el racismo del colonialista no es un racismo doctrinario, sino vivido, cotidiano. Entonces, el racismo debe explicar, justificar y sostener el sistema colonial, y en consecuencia, su propio lugar de privilegio del colonialista. Ahondando un poquito en esto, ¿qué aporta el racismo? ¿Qué hace el racismo de buena onda qué servicio le presta al imperio y al colonialista? Lo primero es que diferencia de manera esencial, me faltó poner acá, diferencia de manera esencial al colonizador y al colonizado. ¿Por qué es importante que sea esencial? Lo vamos a ver enseguida. Además de establecer esa diferencia, en segundo lugar, valoriza esa diferencia de manera jerárquica. Es decir, donde solo existe positividad, bueno, rasgos positivos, valorables en la diferencia del colonizador. Y por negación se define todo lo que sería el colonizado. Todo lo que no quiero ser yo, lo voy a meter en el saco de mi abstracción de lo que creo que es el colonizado como sujeto. No como sujeto. Vamos a dejar de colonizado, a seca. Y el tercer punto que aporta el racismo al imperialismo es que logra llevar esas diferencias a lo absoluto, es decir, que son definitivas. Con esto y con lo que había mencionado de la esencia antes, me refiero a que naturalizan los rasgos que fueron unilateralmente asignados, o sea, solo un lado decidió qué rasgos iban a ser, y donde los colonizados no participan mayormente de dicha construcción. Naturaliza esos rasgos, y si es natural, si está parte como, no sé, inscrito en el cuerpo, en la genética, eterniza ese orden social, ese orden colonial. Entonces, el racismo no puede ser tratado como de menor, como es una herramienta súper importante para el imperialismo y para el colonialismo. Y con esto se borran las diferencias de poder e injusticia como un fruto de la historia. Esto es súper práctico, porque si está en el cuerpo, si está en el gen, entonces ya no es algo histórico. Y de hecho no se puede identificar eh, esto como un proceso histórico que tuvo un inicio en el tiempo. Y claramente tuvo un inicio en el tiempo, que fue cuando Europa empieza a colonizar como a todas sus vecindades y a todo el mundo. Pero se borra eso. ¿Cómo lo puse acá? Injusticia como fruto de la historia, claro. Deja de ser histórico y se transfiere al terreno de la consecuencia natural. Que ellos sean miserables, que ellos sean débiles, que ellos sean pobres, que ellos sean nuestra colonia, es una consecuencia de la naturaleza. Claro, y en virtud de esto el colonialista siempre va a insistir en lo que los separa, ¿ya? Entonces, claro, el colonizado nunca va a poder ingresar al clan de los privilegiados, entonces. Porque el racismo, y aquí les puse, a diferencia de la opresión por clase, no presenta posibilidad de mejora, porque ha sido artificial y forzadamente asignada en el cuerpo. Eso igual tiene sus matices, porque hay otras maneras de asignar los cuerpos que no son necesariamente visibles, como la lengua, ponte tú. Igual difícil que te traten como cuico si habláis como flight. Entonces ahí tengo que matizar un poco lo que dice Memi, pero a grandes rasgos yo lo hallo bien cierto. ¿Qué más puse? Ya, el racismo establece la discriminación fundamental entre colonizador y colonizado, condición sin la cual no existe la vía colonial. Entonces, es importante esto, que el racismo está hecho para autorizar
a establecer para la eternidad, sustantivándola, volviéndola carne, volviéndola sujeto a una relación histórica que en realidad tuvo comienzo en el tiempo, que es lo mismo que le había planteado. Así más rapidito porque no sé cómo, ya pasó mucho rato, lo siento. Otro rasgo del colonialista es la autoabsolución, siempre va a estar buscando cómo justificarse. Y también les traje un breve retrato mítico del colonizado, que es lo que nos importa también sobre qué críticas se le puede hacer a Marlowe. El retrato mítico del colonizado va a decir que el colonizado es flojo, aquí le puse pereza, pero en realidad que es flojo, y que en verdad esta flojera es fructífera desde un punto de vista económico, no es flojera arbitraria. Porque nada podría legitimarles, pues acá mejor el privilegio del colonizador que su trabajo. Y tampoco nada podría justificar mejor la miseria y la explotación que la flojera del colonizado. Entonces hay que tener eso en consideración. Y sin embargo, acá yo les puse que Conrad no necesariamente adscribe a esta representación del colonizado, así como para prestarle un poco de ropa, y para que vayamos viendo que de verdad hay matices. Al único africano que define como flojo es al timonel, al que conduce el timón del barco, y que al final muere, y que en realidad Conrad lo pone bastante triste, así que sobre el resto dice que son trabajadores y buena gente, por decirlo así. Así que Conrad no se condice con eso, o Marlowe, en verdad. Sin embargo, hay otras características con las que sí, ¿cómo decirlo?, comulga, que son, yo diría acá, la debilidad, la ignorancia, la ingenuidad, y no sé si la maldad, pero lo vamos a poner en comodín. Lo interesante de los rasgos que inventa el colonizado sobre el, perdón, que inventa el colonizador sobre el colonizado, es que son excluyentes, llegan a ser características contradictorias entre ellas, como, ponte tú, se puede ser ignorante y malvado, ¿cachai? Malvado como astuto y con conciencia. Y en realidad al colonizador le da lo mismo eso, porque son estrategias de definición que usa según cuando le conviene para siempre legitimar su privilegio como usurpador, ya no usurpador, sino que usurpador legítimo, de su legítimo derecho de colonizar. Además de esos, esto es súper importante porque esto sale mucho en el libro, a mi parecer, que es la deshumanización. Y bueno, sobre esto, señalo que al colonizador le importa poco el colonizado, y aquí de hecho Marlowe desea fervientemente viajar allá, sabiendo lo que ocurre en África, lo que le había dicho, la empresa colonial, como que él quiere ir y le da lo mismo como que si están explotando gente, matando gente, como que tiene muchas ganas de visitar África y quiere darle, fin. Aquí ya le había dicho eso, bla, 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 bla. Ah, esto es muy importante y también aparece mucho en Conrad. Que el colonizador tiene poderosas razones para aferrarse a la ilegibilidad, a la incomprensión del colonizado, porque así, si no lo comprende, no es que sea una hueá demasiado compleja entender como otras culturas y todo, o sea, sí, pero lo que aparece en el relato de verdad no se entiende ni en lo más mínimo. Y la verdad es que mientras no lo entienda, no tienen por qué, uno, reconocer como humanos a la otredad, que en este caso serían los habitantes del Congo, y lo otro es que no comprendiendo quiénes son esos seres, tampoco se pueden hacer responsables, como del daño que le están haciendo. Entonces, es importante ese punto y aparece mucho en la novela. Además, como estrategia de deshumanización está la marca del plural, y también Conrad cae mucho en eso. El colonizado pertenece a un colectivo anónimo. A ver, un chat. Ignorancia selectiva, sí. Sí, sí. Yo también diría que es eso. Eso como que, disculpa, me Dale, recordó dale. una parte como del viaje de Colón que decía como, íbamos llegando con los tambores y era fiesta, no íbamos como a la guerra, eran solo tambores de alegría y era como, Loco. Sí, acá los tambores para Conrad son como materia de misterio, muy cuática, pero siempre, todo lo que no comprende, Conrad lo atribuye a razones mágicas, rituales de los africanos. Y es muy loco, porque el weón no tiene idea. Como que se nota que en realidad no cacha bien como que es esa otra cultura y todo, y de hecho podría ser, ponte tú, en ningún momento les confiere como la habilidad de entender cosas,
hay una escena en la que hay un maquinista que ayudaba a echarle carbón a la máquina de vapor, que era africano, y Conrad, sin preguntarle ni nada, y no te dice si le preguntó o no, pero Conrad dice que él entendía, que en realidad entendía el funcionamiento de la máquina no a manera física o mecánica, sino que a manera mítica. La máquina era un dios que se enojaba si no le daba ya el alimento y todo, y como que siempre da explicaciones de ese tipo. Y ahí, claro, Oh, como es una persona cercana, tú no podí, como lector te podéis quedar con la duda, como lectora, te puedes quedar con la duda si el loco le preguntó o tuvo un diálogo con ese africano que le puede decir, oye, ¿sabéis que sí? En verdad yo pienso que este bueno es un dios y le tengo miedo, y buena onda con ustedes, no me los voy a comer como europeos del barco y bla, bla. Pero hay muchas otras menciones que hace de la otredad al interior de la selva, que siempre dice así como, oye, estos tambores exóticos eran rituales y muerte y la weá, cuando claramente podía ser como, no sé, un método de comunicación para la guerra, o un código, no sé, como al tipo Morse de estrategias, ¿cachai? Como para poder claro. escapar de los colonos. De hecho, no sé si ustedes cachan, porque los trenzados afro se usaban Mm, para mostrar los caminos de vía de escape, pues, para poder emanciparse, ¿cachai? Para poder liberarse de los esclavizadores. Entonces, esa constante de tratar de interpretar como exótico, como incomprensible, como animal, como criatura, como otredad no humana, a los africanos es una constante. Y de hecho, Conrad, esto iba después, pero démosle, sí, en verdad no queda tanto tiempo. Conrad agrega como a toda esta colección de rasgos que ofrece Memi, así como, oiga, mira, todo esto puede hacer el colonizador. Conrad agrega una, que es que le niega al colonizado la voz. Algo muy frecuente es el mutismo de los africanos. Y cuando dicen algo en realidad es como un gemido terrible, como el de un animal que lleva como el sufrimiento del interior de la selva y todo el cuento. Pero una marca importante es el silencio. Él habla del mutismo de los africanos. Y eso me llamó mucho la atención con lo que hablaba hoy día Álvarez, perdón, profe Álvarez, yo lo admiro mucho, pero hoy día el profe Álvarez señaló que bajo la lectura que hacía Terry Eagleton, de que el lenguaje no omnipotente, impotente, ¿cachai? Que no tenía el poder de declarar experiencias, que no tenía fuerza expresiva y que en realidad no tenía la capacidad de transmitir lo que Marlowe intenta de todos modos compartir de su experiencia en el Congo. Pero en realidad ese lenguaje, cuando Álvarez hablaba de lenguaje, hablaba como de lenguaje universal, pero en realidad no es lenguaje universal, por lo menos no en El corazón de las tinieblas. Quizás Conrad quería referir como a un lenguaje universal, pero claramente la lengua se le niega a los habitantes del Congo, a todos los habitantes de África. Entonces, ojo ahí, como para que vayan leyendo así como en clave de imperialismo y colonialismo el libro. Así además se hace histórico y súper entretenido y toda la weá. Lo siento. Esa fue la digresión, voy a seguir. Em, claro, entonces, pertenece al colectivo anónimo. En el libro también va a aparecer, muchas veces Conrad hace como una extracorporalización de los africanos y de hecho a veces los muestra como en la selva así como fragmentados, ¿cachai? Son tan poco como humanidad que están así separados, brazos, músculos, huesos, y de hecho muy pocas veces señala los rostros y cuando los señala habla de ellos como máscara diabólica. Ahí lo vamos a ver, como para que cachemos que en realidad en lo que se cae el libro, no lo que se cae moralmente, si la idea no es juzgarlo, pero de la manera en que podría ser súper imperialista es que justamente ahonda en este mecanismo que es el racismo, ¿cachai? A pesar de que por un lado está haciendo la crítica al imperio, a la mediocridad occidental, a la maldad de la explotación en otros lados, a la avaricia sin sentido, por otro lado está ahondando, profundizando en el mecanismo más grande del imperialismo, que es la diferencia por el racismo, la supuesta diferencia por raza. Entonces, por eso se los quería comentar. Claro, acá tengo además que el colonizador le niega al colonizado un derecho humano básico que es su libertad. Eso lo sabía. Y
Ay, ¿hay algo en el chat? Perdón. Está demasiado relacionado con el darwinismo social. Sí, sí, todas las teorías deterministas, esencialistas, como que acá apañan al racismo, así mal. Bueno, la mistificación. Que las herramientas para retratar al colonizado eran, a grandes rasgos, la deshumanización y la mistificación de esta diferencia, ¿ya? Aquí señalé que el retrato mítico y degradante, querido y difundido por el colonizador, termina por ser aceptado y vivido en cierta medida por el colonizado. Ese es el problema siempre de todos los discursos que se hallan en el poder, también afectan la visión que los oprimidos tienen sobre sí mismos. Entonces, mal ahí todo. No, la verdad es que no estudié cómo esto podía verse tanto en el texto, pero se lo señalé igual. Y claro, aquí les puse que el mecanismo de la mistificación funciona, claro, que la ideología de una clase dirigente se hace adoptar en gran medida por las clases dirigidas. Y lo importante de esto, que claro, algunos colonizados quizás van a reproducir cosas que aprendieron que era la manera de ser porque era como el discurso hegemónico que imperaba, que lo representaba de esa manera negativa. Pero lo importante de recordar en esta situación es que esta adhesión del colonizado a lo que se dice de él es resultado de la colonización, si es que ocurre, y no su causa, ya porque la hegemonía igual se disputan, se pelean, uno puede tratar de construir como su propio orden con una pequeña comunidad y como no, que no te laven el cerebro los imperialistas, pero si llega a pasar, definitivamente el resultado de la colonización y no una causa no una razón para colonizar a esa otra edad. Entonces, bueno, les puse acá que de estas dos últimas, de la mistificación y la deshumanización, acá en el curso declaramos a Conrad y a Marlowe absolutamente culpables. Perdón por ponerle la parte encima del juicio, pero es que me gustó cómo sonaron. Culpable. A pesar de la crítica al imperio, en lo que concierne al retrato racista de las y los habitantes del Congo, el corazón de las tinieblas definitivamente contribuye a la textualidad del imperio, a la naturalización de la otredad y a las justificaciones que eso implica, aunque no quieran. Esto no es para hacer pedazos a Conrad, de hecho a mí me encantó el libro y encuentro que es súper complejo, que está terrible bien formulado, pero en verdad hay críticas que simplemente no pueden surgir o muy difícil que surjan de una experiencia europea. Entonces hay que también comprenderlo en ese contexto, y como lo decía Álvarez, porque en realidad es difícil como imaginarse otro orden al que uno no pertenece. Aquí vienen las citas, y antes voy a poner stop share, porque como que me apuré y tenemos más tiempo ahora. Cuéntenme, ¿eso fue como la presentación de contenido? ¿Les gustó? ¿Sienten que les va a servir como para entender un poco el texto? Yes. ¿Ya? Acá. ¿El resto, si alguna duda? Denle nomás, como que pregúntenme. Pablo, ¿sí una duda o sí aplausos para mí? Ah, mira, Carla explicitó aplauso, ok. Hola Carla, no te había visto. Aplauso, buena. ¿Estás seguro? Ya. Porfa, vayan interrumpiéndome igual, me gustan las interrupciones, sobre todo si son como equitativas entre todos, como que las amo. Bueno, igual ahora les voy leyendo citas así como para que les den ganas de hablar y todo. No sé si mostrárselas así en verdad para que vayan leyendo. Esta es como la parte que más necesitan las citas. Odio compartir pantalla. Ya. Cuando comparto pantalla no me veo, ¿verdad? ¿O sí? Sí, sí te ves. Ah, ya, me veo chiquitita. Ahí. Así. Un segundo que como que la cámara, ahí está, ya. Bueno, algunas citas del corazón de las tinieblas. Comentémoslas. Bueno, aquí nosotros no hablamos mucho sobre la locura que implica irse a la empresa colonial, pero esta cita ya se la mostró Álvaro, así que quizás me la voy a saltar, pero es cuando un barco francés está como
disparando contra los matorrales de la selva africana como a la nada. Y quería asociar esta escena con la escena del doctor que atiende a Marlowe, le pide como que le dé alguno de sus antecedentes y todo, porque el doctor eh, le confiesa que en verdad toda la gente que se va como que se vuelve loca. Entonces ahí lo invito como a pensar, ¿qué los vuelve locos? Como quizás estar como de frente a como la incoherencia ética total de formar parte del aparato directo del mecanismo imperial, o qué, porque hay algunos que lo interpretaron también como que África tenía un asunto mágico, así como muy loquis. Entonces ahí encuentro que es como un buen espacio para empezar a averiguar. Aquí les puse, o sea, siempre me adelanto a mí misma, ¿para qué escribo esta cuestión? Yo no lo sé. Acá puse que en la cita señala el absurdo de la empresa colonial, la degradación también que implica en el sujeto occidental. Eso es importante, la degradación que implica la colonización en el sujeto occidental. Y en verdad, yo ahora con lo del racismo y todo, como que fui bien dura con Conrad, pero por lo menos en todo el primer libro, sobre todo antes de que Kurtz aparezca realmente en el relato, la crítica antiimperialista es bien poderosa. Así que ahí la complejidad del relato, si es bueno, bueno. Ahí, se me movió. También les puse que muestra el sinsentido de señalar a la población africana como enemigos, que era una de las estrategias de los colonialistas, pues. Y ahí eso lo dice a lo que dice. Esa impresión no desapareció cuando alguien de a bordo me aseguró con toda seriedad que ahí había un campamento de aborígenes. Y la persona que se está refiriendo a él decía, los llamaba enemigos. Como enemigos, ¿cómo? Si no están y no te están haciendo nada. Locura total. Y claro, eso les puse. Sin embargo, que esta edición no es totalizadora y que contradictoriamente o no, aquí yo no me mojé el potito decidiendo por ustedes, sobre todo porque ¿para qué plantearle interpretaciones si Álvarez ya le mostró dos? Yo como que le estoy mostrando recursos, herramientas, para y que ustedes solo interpreten. Contradictoriamente o no, muchos relatos conviven en la narración e incluso al interior del criterio del mismo Marlowe. Segunda cita. Bueno, la naturalización de la violencia. Acá dice, de cuando en cuando un hombre muerto tirado en medio de los altos hierbajos a un lado del sendero, con una cantimplora vacía y un largo palo junto a él. A su alrededor y encima de él un profundo silencio. No solo la selva está muteada, también los africanos de la selva, pero no, creo que no adjunté una cita sobre eso. Claro, aquí como podemos ver, naturaliza la violencia, que no es menor. Naturalizar la violencia contra un grupo de gente con ciertas supuestas características, que yo creo que muy bien, hoy día Álvarez lo señaló con nosotros y la naturalización de la violencia en el Gualmapu. Importante como criticar ferozmente esta weá para después tratar de criticarse igual de ferozmente a uno mismo, cosa que nunca resulta, pero tratemos. Aquí les puse que es importante porque a pesar de que la crítica que hace Marlowe a la empresa imperial, su empatía o a quienes le otorga la calidad de sujeto son siempre hombres occidentales. Eso quizás se va a ver mejor en los otros relatos, pero en verdad los africanos como que muy difícilmente superan como la prueba de la deshumanización. En cambio, los hombres occidentales, aunque sean inclusive hombres malos o hombres mediocres, sí se refiere a ellos como sujetos. Miren, y esta cita está al principio, para que vean como la compleja parada que tiene, ¿cómo se llama? Marlowe, respecto de la colonización. ¿Se las voy a leer o en realidad alguien me quiere hacer el favor de leerla? Porque estoy hablando mucho. Em, es esa de ahí. ¿Alguien quiere leer? La cita de Mijael pueden pasar esta vez porque ya hablaron y se lo agradezco demasiado. ¿O no? Yo la leo, Javi. Gracias, Cami. Vos dale. Me decís como si me voy a bajar, así con toda confianza. Dale. Ya.
Tened en cuenta que ninguno de nosotros podría conocer esa experiencia. Se refiere a la experiencia de los colonizadores aventureros romanos, los cuales a su vez hicieron de Europa una colonia. Lo que a nosotros nos salva es la eficiencia, el culto por la eficiencia. Por aquellos jóvenes en realidad no tenían demasiado en qué apoyarse, no eran colonizadores. Su administración equivalía a una pura opresión y nada más. Imagino, eran conquistadores, y eso lo único que requiere es fuerza bruta. Nada de lo que pueda uno vanagloriarse cuando se posee, ya que la fuerza no es sino una casualidad nacida de la debilidad de los otros. Se apoderaba de todo lo que podían, aquello era verdadero, robo con violencia, asesinato con agravantes en gran escala, y los hombres hacían aquello ciegamente. La conquista de la tierra, que por lo general consiste en arrebatársela a quienes tienen una tez de color distinto o narices ligeramente más chatas que las nuestras, no es nada agradable cuando se observa con atención. Lo único que la redime es la idea, una idea que la respalda, no un pretexto sentimental, sino una idea y una creencia generosa en esa idea, en algo que se puede enarbolar, ante lo que uno puede postrarse y ofrecerse un sacrificio. ¿Sigo? No, muchas gracias. Bacán, bacán. Ya, pues mira, acá yo, muy evidente, les puse en cursiva lo que me parecía importante. No sé si cacharon que habla de que la colonización es un robo, entonces hay como crítica directa, como porque el robo, como la palabra en sí misma, guarda una parte de usurpación e ilegitimidad, ¿cachai? Algo que no debiese ocurrir. Eso es lo obvio, que, bueno, quizás después se lo mencione mejor, pero además señala que en cosas no tan centrales, ponte tú, señala que la fuerza no es sino una casualidad nacida de la debilidad de los otros. Es decir, que la fuerza que ¿cómo decir?, aplican los europeos colonialistas en África se debe en verdad a la debilidad del pueblo africano. Como que a pesar de que los quiere criticar, como que en verdad les sale mal. No sé, po. O aquí también les puse, esta es la de las cursiones de la tierra, y claro, otra cosa importante es que pone lo único que la redime es la idea. Y acá les puse qué significa redime, porque para cachar exactamente lo que significa esa frase. Y en su cuarta acepción de la RAE, redimir significa librar de una obligación o extinguirla. Entonces, lo que redime a la empresa colonial es la idea, pero ¿la libera de qué? ¿De la obligación? ¿De la responsabilidad ética? ¿O de la coherencia ideológica con los valores modernos? ¿Qué, qué redime? Encuentro que es un buen ejercicio. Entonces, bueno, con esta cita yo les puse que confirma que, al menos en parte, considera a los colonizados como débiles, como ya les señalé. Segundo es que hace una directa ironización sobre lo que el imperialismo implica en la práctica. Robo y violencia, como que el one no está ciego, ¿cachai? Sabe perfectamente lo que pasa ahí y sabe que está mal. Sin embargo, y acá es lo que mencionaba Álvarez, y lo que yo le pregunté de Marlowe con su fidelidad a Kurtz, firma y el texto hace una apología de la convicción. Se añora la certeza de otro tiempo, y aquí yo quería hacer el nexo. Se añora esa certeza que se tenía, como la describía el narrador, ese conocimiento útil, ese conocimiento que no se deslegitima, que está autorizado por haberse traspasado generación tras generación. Se echa tanto de menos como esa certeza que era capaz de ser transmisible en la experiencia y en la narración. Tanto se echa de menos como para legitimar cualquier cosa, legitimar inclusivamente esta empresa imperialista que se sabe está mal. Eso. No sé si alguien quiere hacer un comentario de esa cita, quizás está en desacuerdo con algún acercamiento del libro. Igual hay un giro muy curioso en la cita, donde está describiendo cómo era la conquista de los romanos en Inglaterra, pero como que se vuelca sin querer en la colonización moderna al referirse al color de piel y a la nariz chata, como perdón, estoy hablando de los romanos, pero no. No, pero sí es que eso lo hace deliberadamente, porque él parte hablando como un relato así buena onda, de un romano joven, como que tenía ganas de grandeza y se va a descubrir el mundo.
Y él trata de hacer esa separación como de ese colonialismo inocente y a la vez como más salvaje, porque está fuera del principio de la eficiencia y de como de querer hacer plata, sino que era como la conquista por la conquista. Él lo dice así, quizá yo hice mal la cita, pero lo hace así porque él quiere hacer esa diferencia como de ese colonialismo, o en realidad esa conquista más ingenua, que la maquinaria moderna del imperialismo, que es la que él está planteando aquí. Y lo otro que podría ser como la debilidad que se dice, como la única cuestión innata que hace, entre comillas, como más fuerte al europeo del negro es que el europeo nació en un país que tiene armas de fuego, como la única diferencia real es que nació en un lugar con ventaja. ¿Ventaja para aniquilar? Puede ser, Ventaja. puede ser. Sí, igual, bueno, sería muy largo, pero igual hay que tratar de no idealizar a los pueblos y todo, porque no sé, po, ellos también, bueno, según el libro son caníbales, se comen entre ellos, pero más allá de eso, bueno, de hecho Said también habla de que en el libro, y en realidad Europa trata de siempre purificar su pasado, y después los países que eran colonizados y que dejan de ser colonias, también utilizan esa estrategia. Todos quieren purificar su pasado para poder, de alguna manera, poder justificar su independencia o su legitimidad como grupo social. Pero sobre eso Said dice que los franceses para, para unas guerras del siglo XIX también comían carne humana. Entonces, porque no es la gran hueá, ¿cachai? Eh, todos lo hacen. Sí. Bueno, eso. Entonces, mi invitación en realidad es entender todas las cosas como productos históricos. Es muy pocas veces como en que las condiciones, inclusive los lugares, determinen eh, esencialmente algunas cuestiones. ¿Les sigo leyendo? O también puede leer usted, en verdad. Me encantaría saber. Sí, alguien que lea la 4. Ya yo voy. ¡Eh! Ya. Fresleven se llamaba aquel joven. Era un danés. Pensó que lo habían engañado en la compra. Bajó a tierra y comenzó a pegarle con un palo al jefe de la tribu. Oh, no me sorprendió ni pizca enterarme de esto y oír al mismo tiempo que Fresleven era la criatura más dulce y pacífica que había caminado alguna vez sobre dos piernas. Sin duda lo era, pero había pasado ya un par de años al servicio de la noble causa. Buena. Gracias. No sé si se cacha, pero es muy irónico. Y Fresleven era el capitán que precedía a Marlowe y que se murió porque después esta tribu se venga de que mató al jefe de la tribu. Y el jefe de la tribu era un anciano. Era un anciano que no tenía cómo defenderse y este güey lo mató a palo por 2 gallinas, con que pensaba que se lo habían cagado. Entonces, ese era un poco el nivel. Aquí yo les puse como comentario que Marlowe entonces, si es capaz de decir esta clase de cosas, en verdad sí es consciente de la ilegitimidad y de la brutalidad ejercida por el colonizador europeo, pero la condena. Ahí les dejo mis dudas a la peor ayudante del mundo, así como, oigan, tengo estas preguntas que se me ocurrieron, no me puedo resolver del mes. Ya, mira, aquí les voy a leer yo estas cuestiones por, no sé. Mira, en la quinta cita que les puse, dice lo siguiente, sobre unos remeros africanos. Marlowe señala, gritaban y cantaban, sus cuerpos estaban bañados de sudor, sus caras eran como máscaras grotescas, pero tenían huesos, músculos, una vitalidad salvaje, una intensa energía en los movimientos, que era tan natural y verdadera como el oleaje a lo largo de la costa. Tan natural y verdadera como el oleaje a lo largo de la costa. Son naturales. Y bueno, esa era como una sección de comentarios racistas, no sé si cachan. También les puse, aquel hombre negro era joven, aunque como sabéis, con ellos es difícil calcular la edad. No, una cosa muy seca. O sea, se ve que es como que acá los trata así como naturaleza, como máscaras grotescas, se entiende que es como heavy el tratamiento, pues, ¿no? Ahí. Ah,
Oh, Pablo, sorry porque tengas que ir. Recuerden que a la próxima ayudantía, si muestran sus caras, no suman puntos, pero sería muy bacán para mí. Y sí, voy a tratar de subir el documento, lo voy a poner así como más bonito, yo creo. Y eso, pero sí lo voy a subir. Otra cita. A ver, chat. Ay, qué distracción. Ya, perdón por distraerme. Voy a tratar de avanzar, me quedan 5 minutos para terminar en una hora decente. Ya. Sobre la descripción de la vida de los habitantes del Congo. Cada uno de ellos llevaba atado un collar de hierro y estaban atados por una cadena cuyos eslabones colgaban entre ellos, con un rítmico sonido. Era el mismo tipo de sonido ominoso, pero aquellos hombres no podían, y aunque se forzara la imaginación, ser llamados enemigos. Aquí la crítica antiimperialista, como que en verdad ese discurso de que ellos eran malos era una mentira. Y señala acá, eran considerados como criminales y la ley ultrajada, como las bombas que estallaban, les había llegado al mal cual otro misterio igualmente incomprensible. Es decir, que se les chantó la ley como para abusar de ellos, por nomás, no como por una creencia real en la ley occidental. Y acá les puse una frase como para que viéramos un ejemplo de la mediocridad del aparato colonial, que ya les dije que Marlowe como que ataca a todos sus pares de incompetentes, sus pares blancos, pero hay una especial que hace pedazo. Dice así, era un hueón, un comerciante común, empleado en aquellos lugares desde su juventud. Eso es todo. Era obedecido, a pesar de que no inspiraba ni amor ni odio, ni siquiera respeto. Carecía de talento organizador, de iniciativa, hasta de sentido del orden. Eso era evidente por el deplorable estado en que prestaba la estación. No tenía cultura ni inteligencia. ¿Cómo había logrado ocupar tal puesto? Tal vez por la única razón de que nunca enfermaba. A ver, quizá me tapa una cita más nomás. Bueno, la cita 8 también es sobre la mediocridad del colonialista. Ah, mire, y aquí les puse una que encuentro interesante sobre la deshumanización. Él está hablando de la selva, ¿cachai? Porque en realidad como que hace no una metáfora, como una correspondencia muy fuerte entre la selva y sus habitantes, correspondencia espacial que en realidad nunca existe para los europeos. Y Marlowe señala que, ¿qué éramos nosotros extraviados en aquel lugar? ¿Podíamos dominar aquella cosa muda? ¿O sería ella la que nos manejaría a nosotros? Entonces aquí les puse que desde la cosa muda, que en realidad los europeos son sujetos malos o mediocres, pero sujetos. En cambio los esclavos son animales o al menos no producen discurso. Ni siquiera forman parte del agotamiento de la impotencia del lenguaje, que es lo que hoy día Álvarez señaló en la clase anterior, a mi juicio. Bueno, y claro, mira, él habla de los blancos con no un alto grado de personalización, pero mayor. En cambio, aquí les puse uno de los infinitos ejemplos de cómo Marlowe se refiere a los africanos. Dice, excelentes aquellos caníbales. Eran hombres con los que se podía trabajar. Y aún hoy les estoy agradecido. ¿Cachan? Así como en comparación a los flojos que eran los otros, como que claramente hay una valoración de un lado y desvaloración del otro. A favor de África. Pero después dice, y después de todos, no se devoran los unos a los otros en mi presencia. Sin embargo, es excelentes aquellos caníbales, como que está esa seña que habíamos visto del plural obligado, de la marca plural, de este colectivo anónimo, y más encima con un adjetivo totalizador, como caníbales, ¿cachai? O sea, loquis. Y, claro, ahí les puse que una revaloración, pero a la vez el comentario oculta la estructura opresiva que motiva el trabajo de los africanos. Porque claro, acá el loco suena súper agradecido de cómo eran hombres que podían trabajar, ¿cachai? Eran súper esforzados, pero lo heavy es que no están ahí porque quieren, ¿cachai? No se puede juzgar su trabajo así como, si él es trabajador o no,
es un flojo de mierda, ¿cachai? No se puede hacer eso si es que el trasfondo de ese actuar es la esclavitud. No sé si se entiende, que no es como una caracterización muy satisfactoria o fiel a la realidad. Y eso, eso les tengo y les iba a hablar. Si quieren quedarse un segundito, les puedo hablar de la relación del narrador con la autoridad que confiere la muerte. Si es que quizás no le entendieron a Álvaro hoy día, pero si no, eh, le damos hasta aquí nomás. Y bueno, siempre se me van bastantes antes de que termine porque son largas. Pero gracias por quedarse eh, hasta el final. Y eso. ¿Tienen algún comentario, alguna duda? Denle. Sí. Me frustra la ambigüedad de este autor igual. Como, ¡ah! Sí, está acuático. Pero tiene mucho de dónde agarrarse. No es como esos textos que tenéis que inventarte como cosas. Dice muchas cosas, aunque sean contradictorias, por lo menos él mismo se contradice, ¿cachai? Le da harta evidencia textual en ese sentido, encuentro yo. Em, la Carla aplaude. Em, A mí me gustaría decir algo que, bueno, yo no me leí como hasta la 30 y algo nomás, porque lo empecé a leer anoche y dije, de más que leo algo, bueno, leí algo, pero no lo suficiente, No, pero pero me interesó mucho, o sea, me quedé pegado con la clase porque yo no sé nada de cómo la historia colonial de esos lugares del Congo, y yo no sé nada. Entonces, por eso como que también esta ayudantía me ayudó como a orientarme más, porque yo estaba leyendo y decía como, ok, pero al principio igual uno nota nociones, po, pero me dejaron con más ganas de leerlo ahora. bacán, estoy feliz. Igual yo me resultó un poquito más fácil en términos de contenido hacerle esta ayudantía por los ramos de historia que estoy tomando. Y llevo harto rato como pensando sobre el racismo y todo, porque sigo a una profe que se llama Claudia Zapata en historia, es muy seca. Y el semestre pasado me hizo un ramo que se llama, no es Mujeres, Raza y Clase como el libro de la Angela Davis, pero es como igual, solo que en un orden distinto. Género, raza y bla, no sé. En autoras afrodescendientes e indígenas. Entonces hay una de las marcas principales y veíamos todo el rato como estrategias de construir otra edad para aprovecharse de esas diferencias que no son más que meramente construidas. Y lo histórico de verdad lo aprendí por casualidad como hace una semana, leyendo para el otro ramo que estoy leyendo de estudios postcoloniales, así que nos llegó a todos como súper para poder entender esto, como en realidad dos momentos del imperialismo y todo, yo creo que sirve para entenderlo bien. Uy, mi cara se puso amarilla, que ver ahí. Perdón. Qué bola. ¿Algún otro comentario? Em, no sé, alguna cosita. ¿Les gustó el libro a los que lo leyeron? ¿Cita? ¿Sí? Sí, me gustó, lo pude leer con calma, yo creo que eso ayudó, Ujú. porque es harta información, no sé si me resultó tan confuso, pero el hecho de que, no sé, los saltos a veces como un poco temporales o de repente como que era estático y luego avanzaba mucho y luego se detenía de ¿Verdad? nuevo. Eso, Así. pero sí me gustó harto y me gustó mucho la ayudantía también. Voy a revisar la parte del narrador porque me interesa. Y Oye, pero si no te tenéis que ir al tiro, yo me puedo quedar contigo 20 minutos y lo hablamos. ya, No tengo atado. bueno, Imagínate si yo les mando mails para que ustedes vengan porque paso 8 horas preparando esta ayudantía y si vienen así como 3 Perkins, me da un dolor en el corazón. Así como que un patatús. Así que y lo, ya, me interesa y lo otro que me gustó harto fue como lo último que añadió Jorge hoy día en la clase, el seco. tema de la No, psicoático brutal. No, del horror, eso. sí, el comentario de Jorge estuvo súper cool. Ay, voy a dejar de grabar acá. Pero mira, alcanzaba a decir eso. Saludos, Jorge.
Grande Horst.